Muy bueno. Hoy voy a comentar esta cinta de este año 2022, que es la nueva película, la nueva propuesta del director Alex Garland, que seguramente la mayoría de espectadores recordaréis porque hizo en el año 2014 la interesante película con Alicia Vikander, Oscar Isaacs and Company, Ex Machina. Años después hizo aquel trabajo para Netflix, que salía Natalie Portman, que se llamaba Aniquilación, y ahora nos presenta esta película, antes de la nueva que va a estrenar este año que viene, que se llama Men, o sea, hombres. Una película cuyo protagonista es una mujer. Pero, como en los otros trabajos de Garland, las relaciones e interacciones entre hombres y mujeres va a ser algo pivotante y clave, en cierto sentido, en la película, como pasaba en sus otros dos trabajos, a pesar de que Aniquilación no era estrictamente de eso, pero el componente masculino y femenino tenía su peso. Ya digo, no era una obra suya, era una adaptación de una novela, si no me falla la memoria. Y bueno, mirad, yo cuando vi que Alex Garland sacaba una nueva película dije, bueno, vamos allá, ¿no? Pero a cada cosa que iba descubriendo de ella me iba echando más para atrás. Lo primero ya el título, Men, digo, y sale un hombre así con cara de malo. Y luego la sinopsis, que es una mujer que ha tenido un problema con el marido, que ya nos podremos imaginar solo con leer eso pues a qué se puede referir, y se va a ir a un pueblo y habrá unos hombres ahí muy raros, muy malos, que la putearán. Entonces ya dije, ya estamos con la cantinela otra vez. Y luego el hecho de que incluso en la crítica profesional no cosechaba demasiados tantos, a pesar de que a muchos críticos pedantes y que se quieren hacer los entendidos les encantan las pajas mentales que se montan muchos directores, y algo de lo que era capaz Alex Garland, sin duda, porque desde luego cada vez sus películas se van volviendo más raras. Bueno, en la del año que viene creo que ya abandonará esta obsesión con esto, pero luego también el hecho de que cuando quise ver dónde pasaba la película en salas, pues en pocas y en muy pocos horarios, y yo dije, uy. Además el hecho de que la saquen en fechas cercanas a estrenos del año, como por ejemplo Avatar 2, ¿no? Entonces, pero aún así la he ido a ver porque me gustaba el autor y, bueno, ¿qué queréis que os diga? La película ha sido una absoluta decepción, ¿vale? Una bizarrada, excesivamente rara y enrevesada simplemente por el hecho de serlo, porque la película no lo necesitaba. El mensaje y las lecciones que hay detrás de ellas se podían sacar igualmente sin tanta parafernalia. Y bueno, no le pierdo fe al director, pero esto sin duda para mí ha sido una mancha en su carrera. A ver, debo decir que realmente ha sido una propuesta valiente, ¿vale? Eso se tiene que decir. O sea, el director ha tratado de salir de su zona de confort, de hecho lo ha hecho. Ha sido una propuesta atrevida, ¿vale? Ha sido una propuesta críptica, sombría, rara, ¿no? Desde luego puedes ver que cada vez sus películas se van volviendo más misteriosas y más lúgubres y más penumbrosas, ¿vale? Es como un descenso en los infiernos. Ya la de Ex Machina tenía cierto componente así, aunque es la más light de todas y por ende la más comercial, fue la que más recorrido tuvo entre los espectadores, la que más fama le dio. Luego la de Aniquilación en verdad que ya empezaba a irse un poco hacia el Uncanny Valley, pero esta película ya es el sumo del friquismo de este tío, porque además coquetea con el body horror y es una película que a pesar de eso no es de terror realmente, o sea, encaja más en el thriller psicológico, pero sí que es verdad que tiene elementos de terror. Pero ¿qué queréis que os diga? De forma innecesaria. Eso es una película muy hastiante, ¿vale? Que riza el rizo por rizar. Le pueden sobrar tranquilamente varios minutos. Y tiene una primera hora que es muy prometedora, es muy buena. Que si hubiera ido la cosa por otra línea, podríamos haber estado ante un verdadero peliculón de culto, hacia una nueva cinta revelación. Y desgraciadamente por la segunda mitad se va todo al garete. Y el espectador que sea más casual, que sea de carácter más costumbrista para los productos que ve, que no le gusta tanto que mareen la perdiz y quiere pues por lo menos algún hilo de explicación o pistas, ¿no? Algo más terrenales, más comunes a las que poder agarrarse para descifrar el mensaje de la película.
Pero esta cinta literalmente pasa de todo ello y literalmente es una pena porque hay cosas que están porque sí, no tienen una explicación clara porque sí, simplemente es por este rollo postmoderno de cosas raras porque sí, y eso ya supuestamente le da un peso y un fondo a la película que realmente no tiene. Y que la película está llena de cosas que sencillamente están huecas, no hay nada detrás de ellas. O sea, es pura fachada y pura carcasa y puro efectismo. ¿En qué sentido lo digo? Pues mirad, hay dos formas de ser crítico con una película. Esto lo he dicho miles de veces en los años que llevo aquí. La primera es dejar cosas a la interpretación del espectador a partir de una serie de premisas, es decir, crear una especie de coyuntura en la que el espectador tome pequeñas muestras, pequeñas pistas, ¿no? Pequeños hilos de los que tirar y así extraer una reflexión final o una explicación al compendio final de la película. Y la segunda forma es no hacer tu trabajo como guionista, literalmente. Es decir, yo dejo cosas en el aire y como todo lo baso en la subjetividad, pues cada espectador le dará el significado que quiera porque puede significar cualquier cosa. Y esto, desgraciadamente, estos segundos es lo que le pasa a esta película y es lo que le ha pasado a Alex Garland, que sí es director y también guionista de la película. Entonces, eso no lo puedes hacer porque cuando a una cosa se le puede dar casi cualquier interpretación, es que no significa nada. O sea, una cosa es, ya digo, en el primer caso, que se puede interpretar una cosa o la otra, si es algo esotérico o onírico o terrenal, costumbrista, real, y que cualquiera de las dos explicaciones pudiera encajar y tú como espectador decides quedarte con una de ellas. Un ejemplo clarísimo, American Psycho. ¿Qué ocurre al final de American Psycho? ¿Cuál era la explicación? ¿Vale? Spoiler, ¿vale? Si no has visto American Psycho, vete de aquí, ¿vale? Pero el rollo es, el tipo realmente era un enfermo mental que estaba loco y hizo todo eso, pero lo encubrieron por ser el hijo de quien era, o en realidad todo era parte de delirios mentales que el tipo tenía y todo ocurrió en su imaginación. Bueno, la película te da pistas y de hecho parece ser que apunte más a la primera tesis, ¿no? Pero no la acaba de dejar muy claro y bien tú podrías agarrarte a una explicación o a la otra. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de las respuestas, la película te tira para un camino, pero te ha dejado un camino de miguitas el guionista, el director, para que tú digas, si seguimos este sendero, esto nos conduce a otra posible respuesta. Bueno, eso es una forma de hacerlo bien. Y son películas que cuando las terminas de ver, fomentan el debate y te dan ganas de discutirlo con otras personas. Y son películas que a veces pasan años y siguen siendo fruto de debate. ¿Cuál es la verdadera interpretación? ¿Cuál era la verdadera respuesta? Porque a los humanos nos molesta, nos duele, no podemos con la incertidumbre. Siempre necesitamos darle una respuesta a todo. Nos pesa mucho el decir no lo sé. Entonces hay películas, pues ya digo, American Psycho, La Cosa de John Carpenter, que siempre tiene estos finales que te dejan con la mosca detrás de la oreja y no te dejan tranquilo, ¿no? Y como que cada uno le encuentra la respuesta que más se amolda a su visión o a su perspectiva. Desgraciadamente esta película no tiene una respuesta clara. O sea, no es que sea una película elaborada y que tengas que tener un poco de conocimiento de fondo, de folclore y tal, como por ejemplo le pasó a la película de Green Knight, sino que directamente sí que es verdad que hay una explicación que le puedes encontrar, pero hay momentos y escenas claves de la película que simplemente están por estar. Y punto. Y hay algunos hilos de los que puedes tirar y dices, vale, esto podría ser válido, pero no tiene ningún sentido. Y termina por irritar sobremanera. Yo os digo que ahora al final del vídeo daré una explicación de lo que es un poco la película bajo lo que yo he sabido descifrar, tampoco me he roto mucho la cabeza, pero vamos, que aun sabiendo la respuesta te quedas como de, ok, o sea, no compensa la travesía a la que te invita Garland, es decir, terminas cansado, confuso, hastiado, castigado mentalmente. La película no te da tiempo de procesar lo que has visto y realmente cuando descubres la respuesta, pues en el fondo dices, pues si ha estado en todas mis narices todo el rato, solo era esto, es decir, te sabe a poco. O sea, has pagado un precio muy alto para un premio final que literalmente más que un premio parece un castigo, ¿no? Y repito, entiendo la parte críptica del film y tal, pero es que directamente no lo hace bien. En cambio, otros realizadores sí lo saben. Por ejemplo, o sea, sí saben hacerlo bien. Por ejemplo, hace pocos años no, la década pasada, Enemy, de Denis Villeneuve. Esa película sí que es verdad que tiene un final también de estos súper secos, rarísimos, pero si rascas un poquito, sacas interpretaciones buenísimas de esa película. Simplemente que hay que estrujarse un poco la cebolla.
Pero con esta película sencillamente es que no hay manera. Además, me molesta supinamente porque hace poco tuvimos una película que gira en torno a la misma idea que este film y que lo ejecutó de una forma muchísimo mejor. Y aún así también el final era un poco gris y no acababa de... Pero es una película que además se disfrutaba viéndola. Yo la he revisionado, la he visto 2 veces y me encanta. Y estoy hablando de la película The Night House, ¿no? O sea, La Casa Oscura. Que además parte de la misma premisa, una mujer que su marido acaba de morir de una forma traumática, ¿no? Bueno, en ambos casos es un aparente suicidio, pero luego resulta que hay algo detrás. Y en el fondo la película no tiene más que ver con el sentimiento de culpa, la carga o la depresión. No es exactamente lo mismo que esta película de Alex Garland, pero tiene muchos paralelismos. La figura, la sombra que atormenta a la víctima. O sea, es realmente alucinante, porque esto ha pasado mucho en la historia del cine. Muchas películas que salen o en el mismo año o en años consecutivos o con 2 años de diferencia máximo, giran en torno a la misma idea, tienen los mismos ingredientes, aunque están ejecutadas de una forma distinta, y siempre hay una que es mejor que la otra. Y yo lo siento, pero The Night House le da 100 patadas en la boca a esto, porque además es que esta película además tiene un mal gusto innecesario que no hacía falta. O sea, a mí... Lo digo por las escenas de body horror que tiene al final. Yo, de verdad, a mí no me molesta el gore. Yo he sido fan de la saga de Saw, Hostel. A mí no me importa ver sangre y tripas y tal si está medianamente justificado. Pero es que en esta película es simplemente mal gusto por mal gusto. Gente que dice, los críticos te dicen, no, eso lo tienes que ver porque tienes que sufrirlo como Harper, ¿no? Como la protagonista, igual que ella. Y es como de, no hacía falta, tío, no, sobra. O con verlo una vez vale, pero es que te lo repiten 3 veces en una escena y dices, pero hijo mío, basta ya. Entonces, a ver, a la película le doy que está muy bien hecha, o sea, técnicamente la fotografía, los planos, es preciosa. Tiene una paleta de colores muy estricta la película, es decir, solo usa prácticamente el verde y el rojo para escenificar 2 estados de ánimo o 2 entornos psicológicos alrededor de la protagonista muy definidos. Uno, el rojo, es para los momentos de culpa, de dolor, de sufrimiento. El verde es el que evoca la naturaleza, es el de la calma, el de la serenidad, el de la reparación del daño, ¿no? Y luego tienes, bueno, unos pinitos visuales que hace Garland en esta película brillantes. O sea, desde luego es mucho mejor como director que como guionista. Visualmente la película es preciosa. Luego a nivel interpretativo también brutal. La protagonista esta Jessie, no me acuerdo del apellido. Yo la recuerdo, salió en la serie de Chernobyl de HBO. Era la mujer que iba al hospital a ver al bombero, ¿no? A su marido que había sido afectado por la radiación y tal. Un papel muy pequeñito, es verdad que salió en varias películas, pero yo no la recuerdo. Esta es la primera en la que la he visto como protagonista y la verdad es que hace de Harper, la protagonista, la verdad, sustenta bastante bien sobre sus hombros el peso de la trama. Y luego tenemos al otro varón que en realidad hace de... Bueno, a la vez de múltiples personajes y a la vez no. Y bueno, la película es eso, una mujer que se va a un Airbnb, ¿no? A una casa rural ahí en un pueblo, porque el marido se acaba de suicidar, y a partir de ahí empezarán a pasar cosas extrañas. Es que realmente no sé qué más coño explicar, porque sería estropear la película, aunque lo explicasen, mucha gente no entendería de qué coño es. O sea, es una de esas películas que es verdad que hay que verlas para entenderlas, ¿no? Pero bueno, hay que verlas porque explicadas no sirven, o sea, no te serviría explicarlo. Entonces sí, técnicamente a nivel visual brutal, las interpretaciones de órdago. Luego los efectos especiales, sobre todo en las partes más brutales del body horror también, de sacarse el sombrero. O sea, es una película que no se corta un pelo, no hacía falta, pero bueno, no se corta un pelo, y visualmente a nivel de efectos visuales es fantasmagórica, o sea, parece una pesadilla, ¿vale? En algunos momentos del film. Y luego también diría que la banda sonora es sinceramente fascinante. O sea, hay de hecho una melodía que se repite a través del film que está hecho a partir de la voz de la protagonista resonando en el eco de un túnel. Es sencillamente impresionante, ¿no? Pero vamos, ahí acabarían mis aplausos para esta película, porque todo lo que es el trabajo de guión, el narrativo, el literario te mantiene enganchado, te mantiene en vilo porque quieres saber qué pasa, y hay algunas escenas tensas muy buenas. Pero ya digo, la primera hora de la película muy bien, parece que apunta hacia una dirección, va muy bien. Que por otro lado es verdad que sería demasiado simple,
pero cuando intenta escapar de esa simpleza cae en la ordinariez vulgar, más burda, de broche gordo, de pretensión pedante, grandilocuente, que le sobra, es que le queda demasiado grande a la película y fracasa, lo siento, fracasa, ¿vale? O sea, yo he intentado que me guste, he intentado abrir mi mente. A mí me gustan las películas que desafían al espectador, que le hacen pensar, pero eso, que le hagan pensar, no que le tomen el pelo, ¿vale? Que es lo que hace esta película. Entonces, buen intento, Garland, o sea, lo ha intentado, le ha echado huevos, eso se tiene que reconocer, pero no. Además hay varios elementos que están directamente mal a nivel objetivo en la película y no se pueden obviar y no vale, porque no es un director novel, ya es su tercera película, o sea, ya tendría que estar más escarmentado. Bueno, tercera película y también hizo una miniserie, si no me equivoco. O sea, de verdad, primero, le ha sentado mal abandonar la ciencia ficción y segundo, que técnicamente este tío sigue siendo muy bueno, pero no es como estas películas que ves, por ejemplo, Lobster, ¿no? Langosta, que son unas películas que te vuelan la cabeza en el buen sentido y también son muy crípticas y muy raras. No, es que sencillamente el film mete demasiadas cosas sin darle forma y punto, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, aunque seáis cinéfilos experimentados y tal, os digo que os podéis ahorrar el pasaje. Es que realmente la película no vale la pena, no vale la pena, no aporta nada, es demasiado tosca, demasiado aprensiva, y hay un cebamiento con lo técnico muy bueno a nivel visual y sonoro, pero poco más. O sea, de verdad, una verdadera pena. Sigo teniéndole fe a este director, pero vamos, espero que atine un poquito mejor con la próxima película, porque si no, podríamos estar hablando de uno de los próximos fracasos o caídas de calidad de directores del momento. En fin, sinceramente esta película es un 3 o un 4, es que no. Lo siento, pero no, vale. O sea, quiere ir en plan Jacob's Ladder, quiere ir en plan The Night House, la casa del lago, ¿no? No. Ni de lejos. Iba por buen camino, pero como que llega un punto que le tiembla el pulso, el trazado se va de la hoja y no, se estropea el dibujo. Da pena, da pena. Vale, ahora, para los que os habéis quedado con el culo abierto y no habéis entendido una mierda o habéis tenido una idea muy vaga de la película, ¿vale? ¿Qué se supone que es la explicación detrás de Men? Bueno, a ver, la película es, yo creo que bastante evidente en retratar un purgatorio. Algo por el estilo, porque en realidad la protagonista no es que esté debatiéndose entre la vida o la muerte, pero plantea un escenario de características parecidas a un purgatorio en ese pueblo, ¿no? Sobre todo en esa casa. La arquitectura del edificio, de hecho, evoca una especie de sentido laberíntico al inmueble. La paleta de colores también de la propia casa, tanto dentro como fuera, parece estar tratando de asfixiar, ¿no? A nivel de ambiente al espectador y a la propia protagonista, ¿no? Ahogarle, atraparle entre las paredes de la casa, un poco al estilo de la película de Relic. Vi unas pinceladas por ahí. Y la película en sí no es más que una especie de metáfora o fábula o cuento sobre el proceso del duelo, ¿no? Sobre el proceso de aceptar, ¿no? El dolor. Ya sabéis que psicológicamente se dice que se pasa por 5 etapas, ¿no? Ya sabéis que como yo hago esto improvisado, pues no tengo guiones, pero me estoy dejando una, pero básicamente era ira, o sea, negación, ira, depresión, y en la última viene aceptación, ¿no? Entonces, lo que le pasa a la protagonista es que trata de evitar el proceso del duelo, trata de tomar un atajo y trata de utilizar la evasión para anular el proceso natural del duelo por la muerte del marido, ¿no? Otro tema interesante es si el marido realmente muere por suicidarse o muere por accidente. Esto es una cosa que atormenta a la protagonista constantemente en el film. Y bueno, es un trasfondo complejo, porque no es que el marido, como pasaba en la película de The Night House, ¿no? La casa del lago, que tenían una relación buena aparentemente y todo se acaba de un plumazo por el suicidio del marido, sino que ella estaba pasando por una relación violenta, ¿vale? De maltrato, de abuso psicológico, y que ya en la última instancia deviene en abuso físico, porque el marido le pega, le suelta un puñetazo de la leche a la protagonista en toda la napia. Y el marido
ella lo echa de la casa, estaban a punto de divorciarse y el marido, según lo que cuenta, se va al piso de arriba de los vecinos y no queda muy claro si él estaba intentando bajar a través del balcón porque la mujer le cierra la puerta o si el marido se tira deliberadamente. Ahí es donde sí podríamos interpretarlo cada uno como quisiéramos, donde la propia mujer tampoco sabe a qué verdad agarrarse. Lo que le termina traumatizando es que cuando él cae, ella está mirando para afuera y ellos cruzan miradas, ¿no? Es decir, él le clava la mirada a ella, esa mirada de dolor, esa mirada de víctima, de soy tu víctima, ¿no? Y eso es lo que ella le deja profundamente herida, ¿no? Como él previamente le había amenazado a ella con suicidarse si ella se divorciaba de él, pues ella nunca acaba de tener esa respuesta. Hombre, yo creo que al final realmente sí se cae por accidente, ¿no? Por dos cosas. Primero, la postura en la que cae. Cuando una persona se suicida, pues normalmente se tira de cabeza, ¿no? O se tira en plancha. No se tira con los pies por delante. Generalmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque intentas ir con la cabeza por delante. Para asegurarte la muerte, ¿no? Para que no te rompa las piernas o algo y sobrevivas, ¿no? Luego también que se tira mirando hacia adentro. Cuando una persona normalmente que se suicida se tiraría mirando hacia afuera. A no ser que, ya digo, se tirase de cabeza y en ese caso quedase mirando para adentro, pero quedaría boca abajo. Y él no, él cae de pie. Aunque, por otro lado, sí que pudiera ser que se suicidase y que se tirase en esa postura para intentar dar un último vistazo dentro de la vivienda y verla a ella. Y cada vez ella lo viese, pudiese verle el rostro, pudiesen conectar visualmente en ese momento e infligirle a ella más dolor, infligirle más sentimiento de culpa, que es lo que él buscaba con el suicidio. Ya vemos que él era un manipulador emocional de primera, ¿no? Porque la atormenta con él, no, si tú te divorcias de mí, yo me suicido. Y ella le dice, pero yo no quiero que te suicides, ¿cómo me dices esto? Y ella, yo no quiero que tú te mates o que sufras, yo quiero separarme de ti porque estoy harta de ti. Y él dice, no, tú quieres que yo sufra y tú quieres que yo me muera porque yo te estoy diciendo que si tú haces eso, yo me mato. No te estoy amenazando, te estoy advirtiendo. Es decir, es un manipulador, es un tóxico, ¿no? Como se diría en el lenguaje postmillennial, que esa palabra está manida y mal utilizada a más no poder, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, bueno, yo me inclino más a la teoría de que él se resbala. Por el hecho de que, fijaos, cuando ella lo echa de la casa, él no pone mucha resistencia, como que se deja empujar. Lo cual invitaría a pensar que él realmente se deja expulsar de la vivienda para no escalar la violencia e intentar mostrarse ante ella como vulnerable o como complaciente o frágil, y que luego él al estar fuera se lo repiensa e intenta bajar por el balcón. Porque además si se intentase suicidar pues se tiraría del tejado del edificio, ¿no? De la casa de los vecinos. Y el rollo de suicidarse queriendo buscarla a ella para que lo vea es muy random. ¿Cómo tenía él la certeza de que ella estaría mirando por la ventana o lo que fuera, ¿no? O sea, eso me da a mí entender que él realmente se cae. Y luego lo segundo es la conversación que tiene con el párroco de la iglesia en el pueblo, con lo que él le dice de no, bueno, tú realmente le dejaste que te pidiera disculpas y tal. O sea, aunque siempre la semilla de la duda yo creo que da a indicar que él fallece por accidente. Al fin y al cabo, sea como sea, esto está provocado por ella, porque al ella expulsarlo de la vivienda provoca que el tipo caiga, sea suicidio o sea accidente, ¿no? O sea, al final el kit de la cuestión es que, entre comillas, no es así, pero para que nos entendamos, por su culpa el marido fallece, ¿no? El marido muere. Además de una forma muy visceral, ¿no? Porque no es que caiga ahí típico plano de películas, que el tipo cae así, y queda de lado y hay un charquito de sangre al lado de la cabeza, no. Se atraviesa un brazo con uno de los hierros de una verja de abajo y se rompe el tobillo y le explotan los órganos. Es una muerte muy, muy violenta, ¿no? A pesar de lo que a veces podamos pensar de que el suicidarse tirándose de algún lado muy alto, caerse de un lado muy alto es una muerte rápida y no muy visceral, pues no, de eso nada, ¿no? Sobre todo depende de la altura. Entonces ella, ya digo, trata de huir el proceso de duelo, de culpa y de dolor, yéndose a esa casa rural para tomar un atajo, ¿no? Para desconectar, estar en contacto con la naturaleza. Entonces en la primera hora del film es cuando vemos que ella va por el bosque y tal. Pero ¿qué ocurre? Que simplemente su propia culpa no la va a dejar descansar. No puedes al final saltar o omitir el proceso natural psicológico de la naturaleza del hombre, ¿no? De las personas, por arte de magia. Así que al ir al pueblo entra una especie, como de purgatorio en el que va a tener que pasar ese proceso. Y a través de los hombres que se va encontrando en el pueblo pasa ese proceso de culpa.
Por eso la película se llama Hombres y por eso todos los hombres en el pueblo tienen un aspecto muy parecido. De hecho, varios de ellos están interpretados por el mismo actor. El que interpreta al casero, el que interpreta al chaval joven, el que interpreta al hombre desnudo. Tienen atuendos diferentes, comportamientos diferentes, pero tienen las mismas características faciales, ¿no? Aunque el peinado no sea el mismo. Y eso viene a evocar que, bueno, eso es una de las lecturas más fáciles del film, que la protagonista, a raíz de los eventos que ha vivido con el marido, no del suicidio en sí, sino la relación de maltrato, pues ya no puede evitar ver a los hombres cortados por el mismo patrón, ¿no? Por eso también al final, cuando hiere al hombre verde, la lesión en la mano partida, la tienen todos ellos, ¿no? También el tobillo roto. Entonces, cuando llega al bosque, al principio, todo parece indicar que la película te va a llevar por el camino de que los hombres van a acosarla o van a atormentarla. Pero claro, yo digo, hombre, si fuera eso, la película sería una especie como de copia esotérica barata de Escupiré sobre tu tumba, ¿no? La de I Spit on Your Grave, ¿no? O La violencia en el sexo, aquella película de Rape Revenge, que la verdad es que era francamente buena, ¿no? De aquella pobre chica que va a una casa en un pueblo y unos hombres abusan de ella y se creen que la matan y ella, pues, de eso nada, ¿no? Vuelve de entre los muertos casi y se venga de cada uno de ellos de las formas más crueles y violentas que pueda haber. Vamos, merecidísimo porque eran unos hijos de la gran puta sádicos, ¿no? Entonces, no, la película no va por esos derroteros. Entonces, ¿cuál es el momento, digamos, de quiebre, ¿no? En el que se separa realidad de la ficción más onírica o de la ensoñación o de la parte más fantástica? Pues básicamente con la escena del túnel. Cuando ella llega al túnel, yo cuando vi al túnel digo, esto aquí va a ser determinante para la película, y vaya que sí lo es. Fijaos que ella entra en el túnel y los dos extremos del túnel parecen iguales, ¿no? O sea, se ve lo mismo desde cualquiera de los dos lados. Ella empieza a cruzarlo, pero cuando está en su alegría, en su evasión de la culpa, ¿no? Cantando, jugando con el eco, despierta una figura en el fondo del túnel, ¿no? Una sombra que luego resultará que es ese hombre desnudo que emite un sonido como de cuervo, ¿no? Luego un cuervo aparecerá también más adelante en la película, ¿no? El que rompe el cristal y se muere. Bueno, no se muere, pero se rompe el ala y el casero lo descuella para evitar que sufra. Entonces, al ella entrar por el túnel, despierta algo. Y ese algo es ese hombre desnudo, que luego vamos viendo que va cambiando su aspecto, se va desfigurando su rostro, al final acaban apareciendo hojas y ramas de su cara. No es nada más, bueno, es lo que yo llamaría no sé, una especie de ser que representa la propia naturaleza, ¿no? Un poco al estilo se pone en esta película Lars Garland con ese personaje, con Anticristo de Lars von Trier, aunque ahí la naturaleza estaba fisicalizada o representada en la mujer, en la feminidad. En este caso ahora es en el varón, en el hombre. Entonces todos los hombres del pueblo, el policía, el casero, el chaval joven de la máscara, el párroco, todos realmente representan diferentes características o atribuciones de los hombres y a la vez del proceso de culpa. Todos están ahí para atormentar de alguna manera a la protagonista con hacerla sentir responsable de la muerte del marido, ¿no? El primero que le pregunta que dónde está el marido, el segundo que le dice si quiere jugar a las escondidas, ¿no? Que era un poco como el juego del gato y el ratón, de la tortura psicológica que tenía la mujer con el marido. El párroco que le cuestiona, le dice, hombre, tú lo provocaste, ¿no? Bueno, a veces los hombres pegan a las mujeres, etcétera, ¿no? Con este mensaje clásico machista rancio. Y luego tenemos pues al propio hombre desnudo, que es la representación más visceral, más monstruosa de esto, ¿no? Es un poco como del que encarnan todos, ¿no? Eso lo vemos claro en la escena final cuando empiezan a no parirse, sino a salir unos de dentro del cuerpo de otros, ¿no? Todos interpretados por el mismo actor, cada uno representando una versión de aquellos hombres que la mujer se encuentra en el pueblo diferentes, ¿no? Entonces, ya digo, es que la película empieza mejor de lo que termina, pero al final es eso. El túnel no representa más que ese proceso oscuro de descenso a sus tinieblas, a su psicología, a la parte más oscura de nuestra mente, donde están los recuerdos más poderosos, sobre todo los malos,
que tenemos anidados en nuestro interior, y cómo ella va a tener que atravesar ese oscuro túnel para ver la luz al final del otro lado. Vemos que ella está intentando cruzarlo ahí, cantando alegremente, sin atender a las consecuencias del trauma, y es entonces cuando despierta ese hombre del bosque, esa figura grotesca al final del túnel, y le dice, no puedes cruzar, ¿no? La asusta y ella tiene que volver. Es decir, ella todavía no puede salir del purgatorio, ella todavía no ha pasado por el proceso de culpa, ¿no? Y este hombre verde pues la acechará y la atormentará. Al final, luego también vemos en la iglesia que hay una especie de fuente o cuenco que tiene el dibujo, la grabación de este hombre de la naturaleza, este hombre verde, este hombre del bosque, ¿no? Este hombre que tiene como las hojas, las ramas saliendo del rostro. Y en el otro lado tenemos una especie como de tótem o de representación de una especie de elemento folclórico de la Europa antigua. Es que ahí ya te tienes que poner un poco a leer y tal. Por eso digo, es que de verdad hacer estas películas así y pretender que el espectador lo sepa y tal, o sea, no es como que estemos hablando del puto Yeti o de Pie Grande o de Frankenstein, que todo el mundo en el ideario colectivo lo conoce, más que seas no sé que seas un puto inculto de mierda, lo sabe. Esa especie de grifo como de una mujer con las piernas abiertas y que tiene además un cierto aspecto como Afrodita. Esto viene a representar algo así, bueno, varias interpretaciones en el folclore antiguo de la Europa antigua. La fertilidad, una advertencia a los hombres sobre la lascivia, ¿no? Y la lujuria, y también una especie de representación de la propia naturaleza, ¿no? Y esto lo fusionan en la película con el hombre verde, ¿no? Que es a la vez ese tipo desnudo y que le aparecen las plantas en la cara, y a la vez ese ser que puede gestar o parir esos otros hombres deformes, estas otras aberraciones. Pero luego te salen el director y el actor que interpretan aquellas escenas y te dicen que no, que en realidad no son partos, que simplemente son mutaciones que salen una tras otra, ¿no? Y es como de, vale, luego vemos que a uno le sale el otro de la espalda, a otro le sale de la boca, pero al principio lo paren de la entrepierna. Entonces, vale, si no querías que se malinterpretase como un parto, ¿por qué coño empiezas la escena así? Eso os digo que son cosas que no se entienden. Luego, el tema de la iglesia y tal, ¿qué pasa? Que también se puede dar alguna interpretación vaga aquí en la película a los Silent Hill, de que había algún tipo de secta ocultista que realizaba cierto tipo de, no sé, de manifestaciones paganas de fe y que tenían todo un complot ahí preparado para la mujer que llegase. Pero es que esto no se sostiene con nada. Sin embargo, veo críticos y gente dándole alas a esta teoría y el director tampoco las desmiente. O sea, como ¿por qué? ¿No? O sea, no, es estúpido. ¿Por qué te puedes agarrar a cualquier cosa en esta película? Así no funciona. Y cuando ya al final aparece el hombre verde y empieza a parir, a engendrar esas mutaciones una tras otra, hasta que se transforman en el marido, y ahí llega la respuesta a la eterna pregunta. Le dice la mujer a esa representación del marido deforme, le dice, ¿qué quieres de mí? Y el marido, ¿qué le responde? Pues lo lógico, lo evidente, lo que ya sabíamos desde el principio, lo que el marido quiso siempre, lo que el marido posesivo, tóxico, celoso, controlador quiso siempre la mujer, es que me quieras, eso es lo que le dice. O sea, al final todo se reduce a eso, y por eso, al final, esta representación cárnica, monstruosa de los hombres, no hacen más que hacer pasar a la mujer por todas las etapas del duelo. Lo vemos en algunos momentos iracunda, es decir, en la parte de la ira, lo vemos en algunos momentos de la negación, ella se nega a pensar que ahí hay algún tipo de explicación sobrenatural de todo lo que está ocurriendo, ella lo quiere ver todo de forma terrenal. Luego vemos la etapa de la depresión, cuando ella ya no puede más, y al final la aceptación, que es cuando llega la amiga y ve que ella está ahí, con la florecita en la mano, toda tranquila, ¿no? Porque ya ha superado el dolor, o por lo menos ha aprendido a vivir con él. Y la película no lo muestra, pero bueno, entendemos que de alguna forma quizá mate con esa hacha a esa especie de abominación alegórica del marido. No lo sabemos muy bien porque ya digo, es que la película no se molesta en darte un mínimo nada que te puedas agarrar que le pudiera dar un poco de cohesión a toda la película. Vemos el rastrojo de sangre ahí, pero claro, si no hubo ningún monstruo ni nada y todo fue su imaginación, pues ¿cómo puede haber esa sangre ahí? Tendría que ser de ella, pero ¿sangre de qué? ¿Y por qué luego ella tiene manchas de sangre? O sea, al final resulta que no se lo imaginó, que esa especie de ser monstruoso sí estuvo ahí, o ella se volvió loca y mató pues a lo mejor al casero, a lo mejor el casero sí era real, hombre, alguien tuvo que darle las llaves de la casa, los del resto del pueblo no sé, pero bueno, por lo menos el casero debía existir. La película no se molesta en explicar nada, llega la amiga y es como de, ¿qué tal, bifa? ¿Cómo va todo? Y es como de,
pues chicos, si esto es lo mejor que podía hacer el autor, que ya digo, a ver, queda muy claro, porque toda la película tenemos esa paleta de color con el verde, con la naturaleza, la parte más sombría en la noche, con esos juegos de gato y el ratón entre los hombres estos y la mujer. Y luego tenemos la escena final, cuando ya aparece otra vez el marido con la mano deforme y cojo y tal, que vuelve a tener esa paleta de colores ocre, naranja, rojiza, que es la misma que había en el día, en el momento que él se suicida, que es el único momento que vimos de interacción entre ellos dos. Nunca supimos si hubo algunos momentos buenos en la relación. Yo entiendo que sí, porque también algunas de las representaciones de los hombres en la película son buenas. Por ejemplo, el casero pues no le hace realmente nada malo hasta el final. El policía también la ayuda. Es decir, te da a entender que, bueno, incluso las malas relaciones, pues algo bueno habría, ¿no? Si no por nada una persona a veces aguanta el maltrato psicológico o físico de su pareja, ¿no? Sea hombre o mujer. Pero, ya digo, o sea, te deja esa estética cobre, rojiza, ocre, cuando vuelve a aparecer el marido, porque te vuelve a traer al momento del dolor, volvemos a revivir el trauma para que la mujer lo pueda expiar. Pero ya digo, es todo tan críptico, tan porque sí. De verdad, podrían haberle dado cohesión a todas las ideas y hubiera molado un huevo. Que sí, que hubiera algún tipo de secta ocultista en el pueblo, a los Silent Hill, podría haber molado. O que el hombre del bosque al final pues fuera solo cosa de su imaginación y al final es como ella representó el proceso del duelo. O que haya una especie de demonio real, que a lo mejor el propio hombre del bosque sea Lucifer, sea Satanás, y le haga pasar por todo ese castigo a ella por, culpabilizarla por la muerte del marido. No al final que ella fuera culpable o no, simplemente que ella lo aceptase y no huyese de eso, ¿no? No huyese de su responsabilidad emocional para consigo misma. Lo digo también porque hay algunas referencias bíblicas, no solo con las frases que suelta el párroco, con Agamenón y toda la hostia, sino lo digo también por las manzanas. Ella cuando llega a la casa coge una manzana del árbol, la muerde, y el casero le dice: ¿de dónde has sacado esa manzana? ¿La ha arrancado del árbol? Y ella le dice: sí. Y él le dice claramente: no, es un fruto prohibido, en clara referencia a la manzana de Adán y Eva en el Edén, ¿no? En el principio de todo, y poniendo a la mujer como el símbolo del pecado. También esto representado por el propio párroco, que culpabiliza a la mujer no solo de provocar la ira del marido, sino de también ser, esa idea retrógrada, machista, que podríamos decir, de culpabilizar a la mujer por provocar, ¿no? Por ser la que incita a la lujuria al hombre, ¿no? Cosa que obviamente ya en Occidente ya no. Pero por ejemplo los países islámicos se sigue medianamente manteniendo en muchos países, ¿no? Por eso hay esta idea de tapar a la mujer hasta los tobillos, vamos, que no enseña nada, porque enseñar la carne ya es provocar, ¿no? Como el hombre es una especie de animal insaciable que en cuanto ve un cuarto de teta ya se tiene que tirar ahí encima porque no puede resistir, ¿no? Entonces podría ser también eso, que el hombre verde fuera una especie de representación de Lucifer, ¿no? Porque también Lucifer cambiaba de formas para tentar al hombre, como se transformaba ahí en el Génesis, en la serpiente, para tentar a Eva. Pero yo creo que me inclinaría más por pensar que es una especie como de deidad menor del folclore antiguo de Europa, pero ya digo, es que puede ser todo y a la vez nada. Entonces al final, ¿qué valor tiene esta película? Es que como ninguna idea te puede tirar más, es absurdo, es el ser por ser. Entonces cuando puede significarlo todo, no significa nada la película, al final queda hueca. Había una buena idea, ha habido una buena ejecución técnica, pero desgraciadamente al tío de verdad se le ha ido la parra, se le ha ido la mano, se le ha ido la castaña por completo a Garland con esta película. Y bueno, ya digo, es que aunque le encuentres la explicación final y digas es esto, no te satisface. Dices, bueno, y para eso he tenido que pasar por esta película tan rara, tan críptica. O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, no te puedes agarrar ni a lo terrenal, ni a lo esotérico o onírico. O sea, no hay manera, no hay punto medio. No hay un lado hacia el que se incline más la película. Y de verdad hay cosas que están porque sí. Porque otro problema de la película es ese. Si los hombres en el fondo no son más que una representación de características divididas que la protagonista percibe a raíz del marido, ¿cómo es que no se parecen en nada? Es decir, todos los hombres se parecen entre ellos, de hecho están interpretados por el mismo actor, pero ¿por qué no se parecen en nada al marido? O sea, el marido es un hombre calvo negro, todos los de ahí son blancos y de ojos azules, de ojos claros. Entonces, y yo aquí yo creo que tendrían que haberlo hecho parecidos al marido, o al revés, haber hecho al marido parecidos a estas representaciones del hombre y también al hombre verde,
Y no lo han hecho. Y yo sinceramente os lo digo, para mí una explicación... Esto no tiene cohesión, no tiene sentido. Es una cosa que desentona muchísimo y destruye la explicación que tiene los hombres en esta película y que le da el título a la película. Y para mí el único motivo de esto seguramente ha sido agendita, inclusión. Había que meter a un negro. Aquí no podía ser que todos fueran blancos y... Pero claro, es tan random, es tan poco cohesivo. No sé, hubieran hecho todos los hombres negros, pero bueno, se ve que no se podía. Yo qué sé, macho. O sea, de verdad, un desastre. Yo no sé ni si alguien habrá querido aguantar mi crítica, pero bueno, yo ya lo he soltado, ¿eh? Y si alguien quiere saber de qué va el rollo, pues o cada uno le da su interpretación, pero la verdad, no. Es que no vale la pena. No es una película tampoco que te anima el debate porque hayas dicho, oh, me ha encantado, qué interesante, qué fresca. No. Ha habido 1000 películas, bueno, 1000 películas tampoco, pero varias películas que con ideas similares han hecho ejecuciones muchísimo mejores y que también había un fondo que había que comprender, ciertos elementos de introducción de folclore, de la Biblia, de la idea de la muerte y de las ideas vitales que en Occidente tenemos y lo hacen 1000 veces mejor que esta. Ya digo, desde la escalera de Jacob hasta The Night House, ¿no? O de Lake House, o la Casa del Lago, o sea... Esta no es una de ellas. Lo siento, Garland, suerte la próxima vez, pero esta película es un peñazo y la ejecución no es buena. En fin, no me extiendo más. Gracias por ver la reseña, espero que os haya gustado. Podéis darle like al vídeo y si no os habéis suscrito, pues suscribiros. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.